los humanos siempre pecamos porque no podemos decir que no lo hacemos. Pero en algún momento de nuestra vida, cuando lo hemos querido hacer o estamos a punto de hacerlo, rápido nos viene a nuestra mente, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Cómo se sentirá Dios de esto, siendo nuestro papá? Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo, tú estás aquí y siempre estarás. Donde dos o tres están. ¿Dónde? ¿Dos? ¿O tres? Amigos, bienvenidos a un episodio más, no del podcastito, Nati, no del podcastito, un episodio más del podcast, donde dos o tres, ¿qué nivel que ya estamos juntos otra vez, va? Sí, mira, ya era necesario. El primero fue con una temporada de frío y ahorita ya vamos entrando en una temporada de calor. Entonces, el Señor de verdad nos tiene juntos en cada temporada y así como dice la alabanza, danzando en cada temporada. Así que al final, si se quedan hasta el minuto 35, Natalie va a bailar. No, es mentira, amigos, eso es broma. Pero quédense, tal vez de repente. Puede que sí, puede que no. Pero amigos, de verdad estamos muy emocionados porque hoy tenemos un nuevo episodio con un tema que a mí en lo personal me confrontó un montón y me llenó y me hizo pensar muchas cosas. Y es que a veces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, pero lo leemos así como por alto. Por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con algunos jóvenes y mencionaban el nombre de Nimrod. ¿Te recuerdas? Sí. Y yo, ¿quién es Nimrod? Sí. O sea, siento que lo he leído, siento que lo he escuchado, pero no logré y al parecer estaba en Génesis. Digo, sí. Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Ajá. No, yo sí lo busqué, y bueno. sí estaba ahí. Creo que fue el primer hombre poderoso de la tierra. Sí, es cierto. Pero son cosas que uno lee y no le da como tanta importancia, porque en el libro de Noé, en el libro de Génesis, pues Abraham, Noé, Moisés. Se enfoca como en teoría en lo más importante, en los sucesos grandes que hubieron, pero tal vez deja como pasar algunos detalles. Exacto. Y Jesús cuando enseñaba en las parábolas, enseñaba mucho entre líneas. Sí. O sea, como decía una cosa, pero su significado era otro y te estaba mostrando el reino de los cielos a través de esto, pero luego a sus discípulos se les enseñaba en lo secreto. Ajá. Pero ahorita específicamente no vamos a hablar del Nuevo Testamento, sino que nos vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 37. Y yo tengo la Reina Valera, y dice, José es vendido por sus hermanos. Pero es que adivinen qué, no vamos a hablar de José. ¿De quién crees? Porque si uno lee esto, ¿de quién crees que vamos a hablar? Obviamente de José pensamos porque pues es el protagonista de la historia y es a quien le sucede todo, ¿no? Sí, pero así como a veces pensamos que el protagonista es una persona, puede que en esta historia sea otro. Y quiero que lo podamos ver de una perspectiva diferente y no vamos a hablar de José, sino que vamos a hablar de Rubén. ¿Habías escuchado el nombre de Rubén? Mira, así tan estudiado como lo habíamos dicho, no. Pero sí, obviamente en la historia lo menciona que es uno de los hermanos de José. Exacto. Y es que algo muy curioso es que no lo vamos a leer así totalmente literal, porque siento que no nos va a dar tiempo y de verdad todo esto se pasa muy rápido. Pero ustedes pueden ahí tener lista su Biblia y ir viendo si lo que decimos es verdad o no, tener listo el capítulo 37. Pero aquí se narra donde estaba Israel, y pues Israel, o sea, Jacob amaba a sus hijos, pero como que amaba más a José. Alguien se ha de sentir identificado acá, como que hay un preferido, tú tenés una hermana, no sé quién fue la preferida. Puede que sea una, puede que sea la otra. No, eso es lo bueno de ser dos. O sea, sos preferida de uno y preferida del otro. O sea, ahí no hay pierde, no hay quien se pelee ni nada porque somos dos. El clavo es cuando son tres. Ajá, ahí es el problema. Uno se queda sin amor. Puro amor, dijeron. Pero imagínate, aquí eran 12. 12. Sí, 12, eran 12. Y la historia menciona que sus hermanos le tenían envidia a José. Pero aquí hay algo muy, muy interesante y es que menciona que todos
sus hermanos. O sea, no dice... A excepción de uno, nada, dice todos. Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de Rubén. Es como, Sí. todos sus hermanos le tenían envidia, menos Rubén. Ajá. No dice eso, sino No. que era sus hermanos le tenían envidia. Entonces miramos en Rubén, que es una persona que así como tú y yo, pues tenemos el corazón humano, o sea, de carne, porque yo me pongo a pensar, ¿cómo se han de sentir mis hermanas de ver que soy el preferido de la casa? De verdad, yo me Es pongo a como pensar... cuando sacan a comer a tu mamá sin ti. Mi Y mamá ¿verdad? va- Todo, qué bonito todo, ¿verdad, mamá? Y él, sí, pero ¿qué estará comiendo tu hermano? Va a guardar las papitas ahí para llevar. O cuando sirve en la casa, va. ¿Y ese de quién es? El primero, o el y más grande. Así con la pechuga, así grande, y los demás los huesitos. Algo así estaba pasando con José y sus hermanos. A José le daban la pechuga más grande, lo hicieron con esa su túnica de colores, que era un regalo muy especial de parte de su papá. Y todos los hermanos tenían que ver eso. Sí. Y es que José era el hijo de la persona que más amaba a él, o sea, Sí. porque no podía tener hijos Era el más con ella. pequeño también. Era el más pequeño en ese entonces. Y algo que pasa después es que los hermanos no era solo envidia, no eran solo celos, sino que deciden venderlo. Pero es que aquí pasa algo bien, bien curioso, porque a veces nosotros podemos decir que José se lo buscó, porque hasta les presumió en la cara, ¿va? De que los... Pero no, o sea, la intención de ellos primero no era solo venderlo, o sea, ya iba un poco más allá el sentimiento de ellos, pues. Sí. Y es aquí en la parte donde justo lo que tú decías, perdón, me estaba saltando. José va a buscar a sus hermanos porque su papá lo mandó. Ujú. Y sus hermanos, cuando lo vieron venir de lejos, dijeron, matémoslo, porque pues, es el preferido, ¿va? Ujú. Y es aquí en donde entra la parte que es más curiosa, porque Rubén interviene. Y no sé si lo habían analizado de esta perspectiva, porque yo me pongo a pensar, a ver, si antes, en el inicio del capítulo, dice que todos le tenían envidia, ¿por qué crees que Rubén empezó y dijo, no, mejor metámonos en esta cisterna? ¿Por qué crees que lo pudo haber hecho? Mira, bueno, ya lo habíamos estudiado, estábamos viéndolo y yo creo de que el punto no era tanto de Rubén hacia José. Yo creo de que era más el amor que él le tenía a su papá. O sea, pensar en él antes que en su hermano y antes que sus sentimientos. O sea, los sentimientos malos que él tenía hacia José. Totalmente. Y justo yo pienso mucho en esto. ¿Por quién lo hizo José? ¿Por quién lo hizo Rubén? No fue por José, porque si la palabra dice que le tenía envidia, fue por su papá. Exactamente. Entonces cuando Rubén dice, no, porque podemos causarle un gran mal a nuestro padre. O sea, era el único que realmente estaba pensando, Más allá. no, o sea, no es ni siquiera porque lo quiero a él, ¿va? Sino porque yo sé que voy a lastimar a mi papá porque él es su hijo, es su amado, es su hijo preferido. Y él como hermano mayor sintió la responsabilidad de decir, bueno, no, tengo que hacer algo para salvarlo. Y creo que eso nos pasa mucho a nosotros. Y en muchas ocasiones nosotros llegamos a ser Rubén, Sí. ¿sabes? Todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús y estamos procurando, nos esforzamos por permanecer en sus caminos, hay momentos en donde nos sentimos como tan cansados, tan agobiados, tan perdidos y ni siquiera queremos buscar a Jesús, ¿sabes? Y en medio de todo este sufrimiento, esto lo dice en Romanos, creo que es el capítulo 8 o capítulo 10, no recuerdo muy bien, pero nuestro espíritu clama Abba Padre. Y cuando yo pienso mucho en esto es como, a ver, yo como hijo de Dios, yo necesito a mi Padre. Sí. Y yo lo anhelo, pero es que necesito primero pasar por Jesús. Sí, Y definitivamente. entonces justo lo que le está pasando a Rubén, más como, no, es que necesito agradar a mi Padre, pero ¿cómo voy a agradar a mi Padre? Primero haciéndole bien a José. Sí. Entonces, si lo vemos, en el episodio pasado hablamos de esto, que en la Biblia todo es figura de Cristo. Sí. Entonces, como vemos a nosotros es el Padre, pues es el Padre. Jesús, José es la representación de Jesús. Y nosotros somos los hermanos, ¿sabes? De que incluso, o sea, cuando vemos cómo murió Jesús, su propia familia, hablando de los judíos, Ujú. fueron los que lo desecharon. O sea, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Y así me imagino a José que estaba en los suyos y los suyos no le recibieron. Ajá. Y lo desecharon y de ahí lo vendieron y por las mismas monedas por las que fue vendido Jesús. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Buscar agradar al Padre, Padre. pero honrando a Jesús. Sí, no, y es que mira, pues a veces pasa también, yo no sé si te ha pasado o no te ha pasado. Tal vez en algún momento, o a ustedes amigos, tal vez en algún momento quieren hacer algo que no está correcto, pero en el momento que lo quieren hacer vienen y empiezan a pensar, ay no, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Cómo se sentirá Dios con esto? Es exactamente lo mismo que estaba experimentando Rubén. Rubén sabía que hacerle daño a José no estaba bien, y a él lo único que lo detenía era no lastimar a su papá. O sea, era no verlo a él sufrir, y es lo que muchas veces a nosotros nos pasa, y era lo que decía Charlie, nosotros somos humanos, tenemos un corazón humano. Los humanos siempre pecamos porque no podemos decir que no lo hacemos, pero en algún momento de nuestra vida, cuando lo hemos querido hacer o estamos a punto de hacerlo, rápido nos viene a nuestra mente, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Cómo se sentirá Dios de esto, siendo nuestro papá? O sea, en ese momento nosotros somos Rubén. Somos Rubén queriendo hacer daño a José, pero recordándonos, no, ¿cómo se sentirá Dios con esto que yo quiero hacer? Porque quiero hacerlo. O sea, estoy con aquello de que sí, yo quiero porque tengo ese sentimiento y lo quiero hacer, pero primero pienso en cómo se va a sentir él, antes de qué me va a satisfacer a mí. Wow. Sí, y ahorita para remarcar eso, quiero leer textualmente los versículos del 21 y 22. Y dice, cuando Rubén oyó esto, hablando de que sus hermanos querían matarlo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Pero aquí da la explicación. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Y cuando estoy leyendo esto me imagino a un Pedro, fíjate. como Señor, que no te hagan daño, ¿va? O sea, como... Y luego Jesús le dice, te reprendo, Satanás, porque es como... Nos damos cuenta de como que está entre que sí y que no. O sea, Pedro, el famoso apóstol Pedro, tan altivo, tan listo para sacar la espada. Pero es como, ¿pero por qué va? Y si Jesús es el Hijo de Dios y Él vino a salvarnos a nosotros los pecadores, pero es que porque el Padre lo mandó. Sí. O sea, él dijo, yo hago lo que mi Padre me manda a hacer. Total. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envía. Entonces, si nosotros buscamos de verdad agradar al Padre, necesitamos buscar agradar a Jesucristo con cada cosa que hacemos. Y no sé ni cuánto tiempo llevamos en el podcast. ¿Cuánto tiempo? Yo calculo que unos 10 minutos o 15 más o menos, por ahí. Producción de repente me hace una seña ahí para saber por dónde vamos. Pero luego hay otra palabra, hay otra parte que nos hace cuestionarnos más, y es que después Rubén se va y lo deja ahí con sus hermanos. En teoría con la idea de que lo iban a meter al pozo. Que eso lo fue iba, lo último que él sabía. Que lo iba a encontrar, que lo iba a encontrar en la cisterna. Sí. Por esto a mí me hace pensar, a veces decimos, no, Jesús, espérate, aquí te dejo, solo voy a ir a hacer esto y regreso contigo. Sí. Y yo creo que eso nos ha pasado. Sí. Y genuinamente yo es como, ay, Cristo, estoy muy cansado, ¿sabes? La vida ha sido muy, muy difícil, no sé, pasan muchas cosas. La U, el trabajo, las amistades, la familia, pudieran pasar muchas cosas como, Jesús, dame chance. De verdad. Quiero un descanso, decimos nosotros. Tiempo fuera, ya, necesito. Pero no va a hacer que nos pase como le pasó a Rubén, que en el momento en que se descuida o toma este break, digamos, que era como para ir a hacer otra cosa, no recuerdo muy bien. Pero cuando regresa, esto está en el versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19, Nati?
El versículo, fíjate que 29, yo aquí, perdón, 29. Fíjate de que yo acá, bueno, donde lo dice puntualmente es en el 30. Ujú. Dice que él llegó y luego dice, ¿verdad? El muchacho no aparece y yo a dónde iré. O sea, él al momento que llegó y vio de que no estaba, lo primero que le dio fue angustia. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Aparte de, yo lo que logro ver en él también es un poco, si lo vemos desde este punto, un poco de responsabilidad. O sea, él se sentía responsable porque él le sucediera a José. Principalmente creo que era porque al final también él era el hermano mayor. O sea, él tenía una responsabilidad sobre sus hermanos. Este tal vez no lo tocamos anteriormente, pero yo ya lo tenía ahí como presente. Él era el hermano mayor. Quiera que no, él era el encargado de cuidar a todos sus hermanos y principalmente al más pequeño. O sea, cuando él no lo vio, yo pienso que él pensó lo peor. O sea, que ya lo habían matado, qué pasó con él, y la angustia de él era qué le iba a decir él a su papá cuando llegara. Ahorita me pongo a pensar en alguna travesura que hizo Majito. Ah. Hizo muchas. Y de pronto es como cuando llegaba tu papá, es como, ay, la madre, y nos dejaron solitas, va, y ahora qué onda. ¿Te pasó algo así? Hay un montón. De por sí nos quedábamos solas, o sea, mi mamá y mi papá trabajaban, entonces mi hermana y yo nos quedábamos solas en la casa. Entonces siempre, todos los días era de hacer algo. ¿Y qué travesura vamos a hacer hoy? Sí, mentira. Pobres mis papás. Pero bueno, sí. ya pasó. Ya aprendimos. Ahora son travesuras de adultos. Sí, ahora son diferentes. Ahora las consecuencias son para nosotros, ya no para ellos. Y ellos ya no pagan el plato roto. Sí. Ahora es Majito. Sí, ahora es ella. Sí, ok. Pero te decía que la parte del versículo 29, porque no sé lo que dice la versión que tú estás leyendo, sí. Pero en la Reina Valera, 1960, dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro. Y esta es la parte más difícil. Y se rasgó los vestidos o las vestiduras. ¿Y qué significaba en el contexto de ese entonces rasgarse las vestiduras? Luto. Sí, era lo que te decía. O sea, yo siento de que él tenía una desesperación tan grande al ya no ver a José. Y principalmente no solo no verlo, sino él no saber qué había pasado. O sea, él no estuvo presente cuando lo vendieron. En el momento en el que él no lo vio, no dice de que preguntó qué fue y que le respondieron. No, él dice, yo me imagino que él sintió lo peor. O sea, él dijo, lo mataron. Y sintió una desesperación tan grande que por eso se rasgó las vestiduras. Y es que lo que decís no era ni siquiera por él mismo, sino es que mi papá, sí. Es que mi papá va a sufrir. Sí. A mi papá, es que de verdad yo me pongo a pensar en cada uno de cada cosa que va a pasar, de las cosas que pasan. Sí. Y luego vamos entonces hasta el versículo 34, en donde ya le habían contado. Porque le llevaron, o sea, mira, es que de verdad los hermanos hicieron un complot de que hasta le llenaron de sangre la túnica, la rasgaron para decirle, mira, es que un animal en el campo se lo echó, va. Entonces cuando le llevan, y él, versículo 37, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Y entonces aquí vemos que se replica lo que Rubén ya había hecho. Sí. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Nos vamos a adelantar un poquito. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto. Y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, pero es que aquí es como spoiler de lo que va a pasar después. Sí, definitivamente. Pues, o sea, ya sabemos cómo va todo. Pero mira, hay algo también bien curioso, ¿verdad? Sé que nos estamos enfocando más en Rubén, pero también en la parte de José. Al final todo lo que pasó lo tuvo que haber pasado, porque el José de la túnica no hubiera podido ser tampoco el José que estuvo ahí en Egipto. O sea, el José que estuvo cuando recibió a su familia al llegar ahí, no hubiese podido ser esa persona si no hubiera pasado por todo ese proceso. Al final Rubén también jugó un papel muy importante en el proceso de José. O sea, era necesario el actuar de él así
para que José pudiera llegar también a donde Dios quería llevarlo, a estar en el lugar en donde Él lo posicionó. Claro. Entonces justamente era como un mal necesario, digamos. Sí. Y luego ya vamos a ir terminando, amigos. Al final, después de la historia, sabemos de que José se convierte en el segundo al mando, que él tiene el sueño de las 7 vacas gorditas, las 7 flaquitas. Sí. Y los hermanos se le presentan, y es que los hermanos de verdad son una cosa pero barba. Le dicen, mira, nuestro padre dijo que no nos hicieras nada. Y su papá nunca dijo nada, ¿sabes? Que así bien chanchulleros. Y hay algo muy importante aquí. José dice, lo que ustedes habían pensado para mi mal, Dios lo transformó para mi bien. Sí. Y ahora, volviendo al tema de Rubén, él fue el único. Sí. O sea, imagínate 11 hermanos y que solamente uno hubiera tratado de salvar. Sí. ¿Cómo se podría haber sentido José? Pero también cómo podría haberse sentido Rubén al decir, debía haber hecho más. Uh-huh. Fíjate que justamente a eso quería ir. Yo había aquí anotado algunas cosas sobre el carácter de Rubén. Mira, él tenía buenas intenciones hacia José, o sea, al final por su padre, no por José, pero por su padre, tenía buenas intenciones para él, o sea, él quería que lo metieran en el pozo para luego él ir a rescatarlo, ¿verdad? Esa era la intención de él y luego llevarlo con vida y bien ahí ante su papá. Yo no sé si tal vez con aquella idea de si lo llevo, tal vez mi papá también me va a querer un poquito más a mí porque yo lo salvé, no sé, no sabemos realmente y la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero él tenía unas buenas intenciones, creo que era el hermano mayor, era responsable, pero le faltó firmeza. Si él hubiera sido firme con sus hermanos, yo creo de que él tenía la posibilidad de poderlo ser, porque era el hermano mayor. Y cuando, o sea, en la época antigua, incluso en esta época también, siempre los papás dejan a cargo al hermano mayor, ¿sí o no? Tiene un derecho más. O sea, que no. ya se ganó por ser el primero. O sea, eso es por ley de los papás. Una ley que no está estipulado, escrita, pero los papás nos lo dicen así. Pero, o sea, él tenía esa parte para poder hacerlo, pero creo que a él le faltó firmeza. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Que nosotros tenemos buenas intenciones, queremos hacer el bien, amigos, queremos estar siempre haciendo lo correcto, pero no tenemos esa firmeza con nosotros mismos. De decir, no, o sea, lo correcto es hacer esto. Pero entonces te dejas llevar o te da miedo por qué dirán tus amigos, qué dirán tus hermanos, y entonces ahí es donde perdemos esa parte. Si nosotros, yo pienso que si Rubén, obviamente lo estamos diciendo hipotéticamente porque Dios ya tenía un plan exactamente para cada cosa, pero si lo vemos de otra perspectiva, si Rubén hubiera hecho lo correcto, pues José no hubiera pasado por todo lo que pasó, ni su papá hubiera pasado por todo lo que pasó. Si él hubiera hecho lo correcto y hubiera tenido firmeza para hacer las cosas, pero no fue valiente en ese momento al enfrentar a sus hermanos y decir, no, las cosas se van a hacer de esta y esta manera. Wow. Y ya de verdad, sí, es que siento que si seguimos. Sí. Y algo muy, aquí ya no parece tan, como que tan de la mano, sino que parece algo muy contrario. A diferencia de Rubén, Jesús se mantuvo firme. Sí. Imagina a Jesús sabiendo el plan de su padre, sabiendo que tenía que venir a morir, ¿sabes? O sea, mira, no importa quién me haga lo que me tengan que hacer, pero ese es el plan de Dios. O sea, y yo tengo que mantenerme firme. Y aún Jesús, o sea, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Sí. Y que se haya mantenido firme, ¿sabes? Sí. Y a nosotros nos cuesta tanto y somos tan como Rubén de... Sí. Justo, Jesús, espérate, dame chance, necesito agarrar fuerza, necesito agarrar valor. Pero, ¿saben? Si Jesús ya hizo todo. Sí. Ya murió por nosotros, ya pagó el precio que tenía que ser pagado. Ahora nosotros ya no podemos abandonarlo. Y es que no sé cuál es su historia, pero mi historia es estar sin papá. Entonces cuando yo conozco a mi padre, que es Dios, entiendo esto. Si decido amar a Dios,
debo también amar a su Hijo, porque no puedo amarlo solo a Él. Debo amar a Jesús, porque solo a través de Jesús puedo llegar al Padre, al quien me hizo su Hijo. Pero esto no lo puedo hacer solo. Necesito de su Santo Espíritu para poder buscarlo, porque en mi carne no puedo. Así que hoy nuestra oración es: mantenerte firme. Ya no seas como Rubén, sino poner los pies plantados sobre la tierra y decir: no, si yo quiero al Padre, también quiero al Hijo. ¿Y cómo lo hago? A través de su Santo Espíritu. Amén. No, definitivamente, Charlie. Yo creo de que así como tú, pues muchos de los que nos están escuchando tienen quizá una historia similar. Yo siempre he dicho de que todos no podemos juzgar el dolor de alguien si no lo hemos pasado. Y aún pasándolo, yo creo que todos lo sentimos de maneras diferentes. O sea, puede que creamos que es la misma situación o cualquier persona puede ver que sea la misma situación, pero no todas las personas lo sienten de la misma manera. Pero aquí el mensaje es de que no importa cuál haya sido tu historia, definitivamente Dios te ama, y lo mejor es de que es con un amor inmenso que va a cuidarte, que va a llenar tu corazón, no importa lo que hayas pasado, pero también tú tienes que amarlo a Él, y si lo amas a Él, tienes que amar a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Somos absolutamente todos. El que está más cerca. Sé que es difícil, amigos, sé que es difícil muchas veces amar a nuestro prójimo, pero con la ayuda de Dios, definitivamente, pues poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacerlo, y cuando ya sintamos, pues definitivamente ya no vamos a sentir que es complicado, sino que vamos a estar dando el amor que tenemos en nuestro corazón, que es el amor de Dios. Amén. Así que, amigos, si se disfrutaron este episodio, pueden darle un like, pueden escribirnos comentarios. Quiero otro. Denme otro, porfa. Sigan con esta historia, porque sí, la historia no acaba. Todavía hay mucho más que podemos seguir hablando y seguir estudiando. Te invitamos a que puedas compartir esto con tus otros amigos para que también puedan ser edificados. Así que, si Dios lo permite, nos vemos en el próximo episodio, Natalie. Fue un gusto estar contigo. Bueno, así Charlie, que un poeta. Así que nos vemos, amigos. Que Dios los bendiga. Bye, amigos. Sé que estás aquí y siempre estarás. Siempre estarás. Tú estás. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo. Sé que estás aquí y siempre estarás. Donde hay fe y unidad, tú estás. Donde dos o tres están, tu presencia habitará. No hay distancia entre tú y yo. Sé que estás aquí y siempre estarás.